buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en sus hogares. Hoy me ha tocado la oportunidad de compartir a mí la palabra del Señor y para mí es un privilegio. Y esta noche quiero compartirles algo que para mí ha sido de mucha ayuda, haberlo conocido, haber tenido la oportunidad de aprender, de dejarme ayudar por el Señor. Y yo que vengo con muchas necesidades, con muchas dificultades como todos ustedes, pero para mí esto ha sido una lindísima oportunidad de aplicar algo y una de las preocupaciones que ahorita he estado viendo en este tiempo, el aumento tan alarmante que las autoridades dicen de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Hace poco fue una de las noticias aquí en Antioquia de 4 mujeres muertas en una misma noche y casi todas por sus compañeros sentimentales. Entonces para mí este tema, cuando yo lo veo, yo digo, cuando uno está con tantas dificultades, con tantos problemas, y muchas veces uno no sabe cómo manejarlos, no sabe uno cómo enfrentarlos y cómo solucionarlos. Mi enseñanza en esta noche se titula, les quiero contar que para mí esta enseñanza, más que poderla transmitir a ustedes, es algo que a diario lo practico, porque yo vengo de un comportamiento de vivir mucho enojado, de estar reaccionando mucho de una manera equivocada y de tener actitudes que no me ayudan, que son destructivas y que destruyen el ambiente donde yo estoy. Así que esta noche tengo la oportunidad de compartirles algo que yo sé que a mí me ha ayudado y espero que usted pueda tener una actitud reverente para conocer los principios de Dios, para enfrentar conflictos o para solucionar cosas que nos pueden destruir. Muy bien, esta noche mi enseñanza se llama reacciones peligrosas que me pueden destruir. Reacciones peligrosas que me pueden destruir. Bien, como una de mis reacciones o una de las cosas con las que yo más he luchado es con el enojo, con la ira. Y aprendí mucho a solucionar los conflictos con violencia. Antes de conocer al Señor, la manera en que yo solucionaba mis conflictos era con violencia, era con malas reacciones, era agresivo, era grosero, era violento. Y esa es la manera que aprendí a solucionarlos. Y cualquier cosita me enojaba, cualquier cosita me indisponía. Me convierto al Señor, pero ya caí al otro extremo. Ya no empecé a solucionar los conflictos con violencia, sino que ya empecé a quedarme callado. Y empecé, pues, para el hecho de dar testimonio y por el hecho de no tener conflictos y que la gente pudiera acercarse al Señor. Pero había muchas cosas que no me gustaban, había muchas situaciones que me desencajaban y me descomponían, y sobre todo con mi familia. Y para mí empecé a guardar muchas cosas, a pelear mucho en mi mente, a maquinar muchas cosas en mi mente. Y cada vez estaba más distraído, cada vez estaba más inconforme con mi familia, cada vez le sentía más fastidio a mi familia, rechazo por mi familia, hasta el punto que yo empecé a decirme dentro de mí mismo, yo decía, si mi familia fuera otra, si mi situación fuera otra, entonces yo sería feliz. Porque para mí era un rechazo permanente hacia mi familia, estaba muy pendiente de lo que ellos hacían, decían, cómo se comportaban, la manera en que hacían las cosas. Y todo eso me generaba rechazo, fastidio, y todo el tiempo los estaba juzgando, los estaba viendo como el problema. Y empecé a guardar, a almacenar, hasta el punto de no querer estar cerca de ellos porque
yo todo lo que ellos hacían o decían me enojaba, pero no les decía nada porque como cristiano tenía la idea de que yo no me debía enojar. Y acontece que esas cosas empezaron a pasarme factura. Empezaron a ver cada vez más solo, mi rostro estaba cada vez más, se le notaba más amargado, se me notaba una persona triste, aburrida, incómoda. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que un día una persona me decía: ¿usted es cristiano? Pero usted se ve como todo el tiempo enojado, como bravo, como mala clase. Entonces yo le dije: no, es que yo soy así. Me dijo: pero ustedes los cristianos dicen pues que tienen que tener gozo del Señor y todo eso. Y eso me llevó como a evaluarme y yo a decir: ¿por qué mi rostro siempre está malacaroso? Mi rostro siempre está incómodo, mi rostro refleja tristeza, mi rostro siempre refleja mucho enojo, mucha mala disposición hacia personas, y la gente lo notaba. Con esto empecé alguien se me acercó y empezó a ayudarme. Y empezó a ayudarme de tal manera que yo empecé a ver la vida de una manera diferente. Algo que me ayudó muchísimo cuando esta persona se acercó a mí y fue a decirme, porque yo fui y descargué que todo el mundo era el problema, que mi familia, que me habían abandonado, que los problemas, que la situación, bueno, cantidad de cosas decía yo, y yo empecé a creer que esas cosas eran lo que me estaban haciendo infeliz. Y vaya sorpresa, este hombre me dijo: no, el problema no son ellos. Yo le dije: pues ¿cómo que no? Si por eso es que yo vivo mal. Me dijo: no, el problema no está en ellos. Yo: sí, ¿cómo así? Y me dijo: no, el problema está en ti. Y yo le voy a contar la verdad, yo me sentí incómodo con lo que él me dijo. Yo: este sí es bobo, este como que cree que este no sabe de lo que yo vivo, este no sabe los problemas que yo tengo, este no sabe. Me dijo: no, el problema está en ti. La verdad que yo no le presté mucha atención. Pero él siguió hablándome y empezó a decirme: ¿dónde está el dolor? ¿Dónde tienes el problema? ¿Dónde está la mala disposición? Entonces yo siempre estaba justificándome: no, es que mi mamá hace esto, es que mi familia hace esto, es que en el trabajo me pasa esto, es que esta situación me sucede. Me dijo: sí, pero ¿quién es el dañado? Y yo siempre estaba defendiéndome hasta que él me dijo: mira, vamos a leer algo. Y yo quiero que lo leamos esta noche. Está en Mateo 15, 19. Es lo que piensa Jesús de nosotros. Es lo que piensa Jesús de lo que hay dentro de nosotros. Mateo 15. Y Mateo 15 dice, versículo 18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen las cosas? Y él me puso a que lo repitiera y dijo: salen de tu corazón, Rodolfo. El daño no está fuera de ti. El problema no está fuera de ti, el problema no son tu familia, el problema no son tus vecinos, el problema no está en tu trabajo, el problema está en tu corazón. Es lo que hay dentro, es la manera en que tú enfrentas las cosas, es la manera en cómo tú solucionas las cosas, es lo que brota de tu corazón. Y me dijo esta frase, me dijo: ¿sabes? Lo que destruye a una persona no son los problemas. Lo que destruye a una persona es no saber enfrentar los problemas, el no tener herramientas para enfrentar el problema, el no tener la actitud correcta para enfrentarlos. Y cuando tú crees que son los demás los del problema, tú no vas a ver la necesidad de arrepentirte, tú no vas a ver la necesidad de cambiar, porque vas a creer que son los demás los que estén causando el problema. Y a mí eso me abrió mis ojos y empecé a darme cuenta. Empecé a mirar que lo que Jesús está diciendo es que el daño está dentro de mí, que el problema no está fuera de mí. Así que Jesús lo que hizo es mostrarle a los discípulos que el daño está dentro de mí,
que está dentro de cada persona y que cada persona tiene que empezar a examinar su corazón para empezar a solucionar los conflictos. La otra cosa que aprendí fue algo que él mismo me dijo esa tarde, que estábamos en la consejería, y me dijo: yo quiero mostrarte algo, porque yo muy espiritual le dije: no, pero es que yo estoy ayunando y orando para que Dios me quite los problemas que tengo. Y él me dice esta frase, yo se la voy a leer, espere, yo le leo. Está en Colosenses capítulo 3, y mire lo que dice el texto. Capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empiezan a contar varias cosas que yo debo empezar a trabajar contra ella, pero el texto dice: haced morir. Y en el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Qué está diciendo el texto? Me pregunta él y me dice: ¿qué está diciendo el texto, Rodolfo? El texto está diciendo que Dios va a venir y te va a quitar esas cosas. El texto está diciendo que yo soy el responsable de trabajar en esas cosas que yo por años formé como creencias. Y que muchas veces me las tiraba de muy espiritual y yo oraba a Dios para que Dios quitara esas cosas. Pero algo que aprendí de Dios es que Él no va a venir a quitarme esas cosas. Ahora, Dios es soberano y lo puede hacer. Tiene el poder para quitar eso. Pero eso sería como exhibirme a mí de la responsabilidad de trabajar sobre mis creencias equivocadas, sobre mis reacciones, sobre las formas en que yo veo las cosas. Y entonces empecé a darme cuenta que yo tenía que empezar a trabajar, que yo tenía que empezar a examinarme a mí mismo, mis reacciones, y que yo era el que tenía que empezar a enfrentarme a ellas. Que no era a mi mamá, que en ese momento que no estaba casado, no era a mi familia, era que yo era el que tenía que empezar a trabajar sobre mi enojo, sobre mis hijas, sobre mi ira, sobre mis reacciones, sobre mi comportamiento. Bueno, yo la verdad es que empezaron a abrirse mis ojos, pero yo la verdad es que no la veía fácil. ¿Por qué no pedir perdón? Uno reconocer que el problema está en uno. Y ahora empezar a aceptar que yo debo ir a trabajar sobre eso, que me tengo que aprender a controlar ese tipo de situaciones. Cuando yo la manera en que reaccionaba era con enojo, con ira, que solucionaba los conflictos era de esa manera. Y ahora me dicen que Dios no va a venir a quitarme eso. Ahora, yo he escuchado de muchas personas que oran por eso. Bueno, como le digo, Dios es soberano y puede hacerlo. Pero de 1000 a 1 persona lo hará Dios. Pero Dios siempre nos va a dejar la responsabilidad a nosotros, para que usted y yo seamos responsables de nuestras reacciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Otra cosa que aprendí fue esto: Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Qué piensa? Santiago, mire lo que dice. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Usted sabe qué está diciendo el texto? El texto dice que si yo voy, o si yo estando enojado, empiezo a corregir a una persona, empiezo a hablar con la persona, estando en un estado de enojo, y empiezo a lanzar palabras, o empiezo a decir, no, es que empiezo a atacar a la otra persona. Lo que el texto está diciendo es que cuando yo estoy corrigiendo enojado a mis hijos, o yo estando enojado empiezo a solucionar un conflicto con mi esposa, lo que el texto dice es que yo no estoy obrando correctamente, que yo primero tengo que tratar con mi enojo, que yo primero tengo que llevar mi enojo a Dios, y después de soltar mi enojo, ahí sí voy a ir o a corregir a mi hijo, o a hablar con la persona, en este caso mi esposa, o con la familia.
pero que primero tengo que reconocer mi estado antes de entrar o a corregir o a hablar con mi esposa o con mis hijos o con las personas con las que tenga el enojo. Pero que yo no debo ir enojado, no debo corregir enojado a la persona. Y esto nos pasa mucho. Estamos enojados y ahí lanzamos palabras, ahí soltamos cosas, ahí decimos cosas que más adelante vaya, recójalas. Y somos muy dados a eso. Después de que soltamos, no, es que yo tengo que decir la verdad. Sí, tal vez era verdad lo que usted tenía que, la verdad lo que tenía que decirle a la persona, pero estaba enojado. Y si usted estaba enojado, dice la palabra de Dios, ahí dice el texto, que usted no está obrando correctamente, que primero tiene que ir a tratar con su enojo. Ahora mire, este tema de la ira y el enojo es un tema que tal vez no le prestamos mucha atención. Es un tema que tal vez no lo sabemos trabajar, porque muchas veces, como nos pasa tanto, y como tal vez en el día nos podemos enojar varias veces, entonces qué pereza estar pidiendo perdón todo el tiempo. El tema es que este tema, cuando usted empieza a no examinarlo, a no mirar sus reacciones, eso le puede ir cogiendo ventaja. Y usted puede empezar a estar distanciado, puede empezar a tener contiendas, peleas, a tener malas reacciones, a empezar a almacenar cosas en su corazón que más adelante usted va a tener una reacción o violenta o agresiva, o va a decir cosas que a usted le van a hacer daño y que le van a hacer daño a las personas que están alrededor suyo. Por eso, ahorita hay un tema muy delicado en la iglesia cristiana, es que estamos buscando más la palabra de Dios para examinarla a nosotros, que buscarla para que ella nos examine y nos muestre cuál es nuestra condición espiritual. Y es lamentable porque la palabra es la que en la Biblia dice que ella es como un espejo, nos va a mostrar cómo estamos. Pero cuando yo voy y la busco es para llenarme de conocimiento y para contender o para demostrar que estoy por encima de los demás. Entonces voy a tener una mala motivación. Y esa otra parte que no estoy trabajando, la de mis reacciones, la de mis motivaciones, la de mis actitudes, cuando yo no las estoy trabajando, entonces van a pasar factura. Hay algo bien, le quiero compartir algo. Esto es de reconocer mis creencias. Eso es muy importante. Reconociendo mis creencias. Y es que yo debo reconocer la manera en que yo estoy enfrentando los conflictos. Algo que me ayudó muchísimo de lo que le estaba compartiendo era la manera en que yo venía. Yo aprendí a solucionar mis conflictos enojado. Era la manera en que yo lo hacía. Vamos a leer un texto, por favor. Proverbios 29:11. Y miren lo que dice el texto. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira. Cuando yo aprendí en mi casa fue a solucionar los conflictos con enojo. Entonces yo creía que esa era la manera correcta de enfrentarlos. Entonces la creencia mía es que yo soy así. Si a usted no le gusta, bien, pues ya el que no le guste, problema de él. La cosa era que mis actitudes eran tan feas, mi manera de enfrentar a las cosas, que yo generaba violencia, yo generaba agresividad y era una persona maluca, incómoda. Ahora, esa fue la cosa. Aquí el texto lo que está diciendo es que el necio da rienda suelta a toda su ira. Uno suelta palabras, uno no se mide, uno no se detiene, uno está descompuesto. Alguien me decía un día y me decía, no, es que yo soy así y así aprendí. Ahora sí soy cristiano, pero es que conmigo pues no se van a meter. Yo puedo ser cristiano, pero no bobo. Es un término que se dice mucho entre los cristianos, pero no estamos prestando atención a esa creencia. Yo aprendí a solucionar los conflictos enojados. Yo aprendí
a echar sátiras, a soltar palabras, a decir palabras hirientes que dañaban a los otros. Y me parecía muy normal, tenía que decirle la verdad. Y hay veces muy grosero, la mayoría de las veces. El texto termina diciendo, mas el sabio al fin la sosiega. Si usted nota, el texto dice no, que el sabio no nos enoja. El sabio también se enoja, está diciendo el texto. Pero aunque se enoja, se tranquiliza y empieza a detener o empieza a solucionar su enojo. Otra cosa que yo tengo es, otra creencia que yo tenía es que yo tengo derecho a estar enojado. Y ese tema de yo tengo derecho a estar enojado es porque yo creía que por lo que había hecho la otra persona yo podía estar enojado y que tenía que estar enojado y que esa forma era la que sí iba a solucionar el problema. Ahora, cuando yo me enojaba, no solamente que me enojaba, sino que justificaba el hecho de estar enojado. Y ese tema de justificar significa que, es que por lo que ella hizo. No, es que como ella no cambia, pues yo qué voy a cambiar. ¿Para qué me la monte? ¿O para qué le pido perdón? Si ella no va a cambiar. Además, yo tuve que hacer eso porque ella lo hizo. Entonces, cuando yo justifico el comportamiento del otro, cuando justifico mi comportamiento, como les decía ahorita, no haber necesidad de arrepentirme. Porque yo creo que es legítimo mi enojo y que es legítima mi reacción y que es legítima mi comportamiento y que tenía que hacer eso para que la otra persona se diera cuenta que yo también estoy ahí, que tiene que respetarme o que tiene que hacer las cosas como yo quiero. Mire, este es un tema tan delicado porque cuando yo justifico voy a darle pie a empezar a distanciarme de la otra persona, pero mantenerme en una lucha de poder permanente con la otra persona. ¿Y sabe a qué le voy a dar más importancia? Pasa mucho en las relaciones y es algo que no nos percatamos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que le doy más importancia a yo tener la razón que a la relación. Y usted no se imagina, yo llevo muchos años de casado, ya llevo 20 años de casado. Y los primeros días de mi matrimonio, la lucha de poder empieza a darse porque yo creo que tengo derecho a estar enojado, pero que la otra persona está equivocada y que yo soy el que tengo la razón. Y que hasta que ella no me dé la razón, yo no voy a dar el brazo a torcer. Y que ella tiene, o la otra persona tiene que reconocer que está equivocada, porque yo tengo muy buenas intenciones y tengo muy buenos motivos. Y algo que aprendí del Señor es que sí, el Señor tenía la razón, que lo único que yo me merecía era el infierno, que lo único que yo merecía era el castigo eterno. Y yo dije, Él no me trató así. A Él no le importó tener la razón. Toda la verdad la tenía Él. Pero le importó más el tenerme cerca, el poderme ayudar. A Él le trató más que yo me diera cuenta que Él me amaba, que Él estaba pendiente de mí, que me iba a cuidar. Y me lo hacía saber. A Él le importó más la relación con Él. El que yo pudiera estar cerca de Él, el que yo me pudiera acercar a Él cada día. Y yo dije, o sea que estoy equivocado, claro, era una creencia equivocada. Y eso pasa mucho en las discusiones de pareja, en las discusiones con la persona, que me importa más la razón que la relación. Y cuando usted le da más importancia a la razón suya, entonces a usted no le importa su relación. No le importa estar cerca de la otra persona. Y la otra cosa es que yo les decía ahorita cuando comencé sobre parte de mi vida, cuando me convertí al Señor, era que
Pasé de estar en una parte agresiva a estar en una parte pasiva. Y esa parte pasiva pasa mucho con nosotros los cristianos. En algunos, otros sí son más, siguen como están, pero en algunos caemos en el error de quedarnos callados. Nos enojamos, pero empezamos a distanciarnos. Y ya no reaccionamos con violencia, pero puede haber en la casa un silencio desafiante. ¿Qué es un silencio desafiante? Que no nos hablamos con la otra persona, que estamos callados, que ya no es amor, ven por la comida, sino que ya lo llaman a usted por su nombre y necesito, vaya, o le dicen a los hijos, y vaya, llame a su papá para que coma. Ya no es amor, vas a comer, o amor, ven, no, vaya, dígale a su papá que venga. O dígale, algo que me pasaba con mi esposa era que yo sabía que cuando ella estaba enojada no me decía amor, sino que me decía, Rodolfo, vas a comer. Yo ya sabía que mi esposa estaba enojada o que tenía algo incómodo conmigo. Pero aprendí a quedarme callado. Y yo creía que era muy sabio y que de esa manera se solucionaban los conflictos. Y no. Empecé a almacenar, a maquinar en mi mente. Y empezamos no a solucionar los conflictos, no a sentarnos a hablar de los conflictos, sino que simplemente se iban dando las cosas, nos quedamos 1, 2 días o 3 días enojados, nos hablábamos lo necesario, ya necesitas, yo necesito, no había mucho trato, nos acostábamos y había un espacio vacío en la cama, un espacio, pues uno no se atrevía a acercarse porque ya sabía que había habido, que la mente ha estado todo el tiempo peleando con esa persona. Entonces empecé a darme cuenta que estaba viviendo mal, que no estaba solucionando los conflictos. Hay una historia en la Biblia de algo que pasó con una familia. Y como cuando yo no soluciono los conflictos o yo no soluciono mis reacciones y yo no le presto atención a lo que hay en mi corazón o a lo que está pasando en mi familia, ¿cómo se puede destruir una familia? Y hay una historia de David. Y yo sé que usted tal vez la ha leído o la ha escuchado hablar cuando 2 de sus hijos, vamos a leerla para que, está en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, capítulo 13, de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Están contando la historia de 2 hermanos, Tamar y Amón, que Amón se enamoró perdidamente de su hermana y de una manera enfermiza hasta llegar al punto de forzarla y violarla. Y él no escuchaba razones. Pero después de que la violentó y la dañó, lo que hizo Amón fue rechazarla, abandonarla y dejar el daño. ¿Qué pasó? Tamar tenía un hermano, Absalón, y Absalón empezó a darse cuenta que su hermana ya no era la misma, que su hermana había sido violentada. Y él empezó a darse cuenta, y tal vez se dio cuenta de los coqueteos y de las actitudes de su hermano Amnón hacia Tamar. Y se acerca a su hermana en el mismo capítulo 13, versículo 20, le dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Absalón había visto todo lo que había pasado. Y miren lo que dice el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Quién escuchó esto? El papá. ¿Qué hizo el papá? No hizo nada.
Lo que hacemos muchas veces en una situación, enojarnos, pero no solucionar el conflicto. Enojarnos, pero no sentarnos a restaurar, a pedir perdón, a reconocer el error, a detener el daño. No, simplemente nos enojamos. Y sabe, esas reacciones son muy peligrosas. Porque muchos de nosotros no somos de los que nos sentamos a darnos cuenta que hay discusiones entre los hermanos, que hay malas relaciones entre la familia. Simplemente nos enojamos y hay momentos en que reaccionamos y decimos palabras, pero no hacemos nada. No buscamos restaurar. No buscamos que se solucionen las relaciones. No. Estamos enojados. Y hasta ahí llegamos. Eso le pasó a David. Un excelente guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que entregaba su corazón al Señor, que para muchos será un héroe, pero que en la parte familiar, en la parte de las relaciones con su familia, tal vez fue lo que más le pasó factura en la vida a David. David no hizo nada. David no solucionó el conflicto. Y sabe que así somos muchos de nosotros. En la casa no nos sentamos a solucionar conflictos. Estamos viendo que ha habido de una manera progresiva choques, palabras fuertes el uno hacia el otro, que han habido permanentemente rechazo, que ha habido quejas, que ha habido reclamos. No le prestamos atención a las palabras. Simplemente o atacamos o nos defendemos, pero no le estamos prestando atención a lo que hay en el corazón de nuestros hijos o en el corazón de la esposa. No le estamos prestando atención. Y ya cuando la situación se sale de nuestras manos, ahí entonces nos enojamos y le echamos la culpa a Dios o a los demás. Cuando tuvimos la oportunidad de percatarnos o de discernir o de prestarle atención a algo antes de que avanzara. Y mire lo que pasó. El versículo 22 dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Qué hizo Absalón? No hubo nadie que se sentara a solucionar el conflicto. No hubo nadie que enfrentara este conflicto con sabiduría. No. Simplemente hubo enojo, hubo dolor, hubo abandono. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Uno podría decir, no, el problema no era de Absalón, era de Tamar y de Amnón. Pero él sintió que el papá no le interesaba su familia. Y él compró la pelea. Y dice la Biblia que no empezó a ver con agrado. ¿A quién? A Amnón. Y si usted sigue leyendo la historia va a encontrar que él preparó, que maquinó, que hizo toda la forma para preparar un momento para matar a su hermano. Y la Biblia relata que así fue. Lo invitó a una fiesta, invitó a toda la familia y delante de todos los hermanos, delante de toda la familia, lo que hizo Amnón a escondidas, él lo hizo a la luz de todos. Y allá quedó expuesto, mató a su propio hermano. Y sabe algo, es triste, pero muchas veces nosotros, situaciones de pareja, no les prestamos atención, no lo solucionamos. Vamos dejando que eso avance, que eso vaya cogiendo, vaya echando raíces. El texto ahí dice que Absalón aborrecía. La palabra aborrecer, estaba leyendo yo un comentario sobre la palabra aborrecer, es cogerle pereza, es repudio, es rechazo a esa persona, es verlo como un estúpido. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Porque Jesús, algo que dejó muy en claro los discípulos, era el daño que yo puedo tener si no le presto atención a mis reacciones, si no le presto atención a lo que guardo en mi corazón, si no le
presto atención a mis actitudes, a mis palabras y a lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros actuamos de una manera muy pasiva frente a los conflictos y somos poco o nada dados a solucionarlos. Jesús, cuando empezó su ministerio, el libro de Mateo habla que empezando su ministerio, uno de los sermones que Jesús dio y que tal vez era dejar como la semilla sobre el tema de lo que manejas en las emociones, fue lo primero que Jesús tocó. Y en Mateo capítulo 5, 21 Jesús habla del tema y está empezando a hablar de las bienaventuranzas, pero ya deja todo aquello que me puede hacer muy feliz y entra aquello a lo que me puede destruir si yo no le presto atención. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados, feliz la persona a quien persiguen cuando está predicando el evangelio. Bienaventurados los que lloran, porque Él los va a consolar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Está hablando de todas aquellas cosas que si las hacemos, o si las estamos viviendo, vamos a ser doblemente felices. Pero después entra y dice, versículo 21 de Mateo 5, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe algo? Jesús está hablando. Porque para ellos, cuando Jesús está hablando, está diciendo, la creencia que tenían ellos es que solamente cuando una persona mataba a alguien iba a estar expuesto o iba a vivir un infierno. Pero Jesús le dice, no. Jesús le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. La misma sentencia que hay para una persona que asesinó a otra es la misma sentencia que Jesús dicta para una persona que está enojado con otra. Y el texto dice, así pues, que el que se enoje contra su hermano estará expuesto al mismo juicio. En otras palabras, es que cuando yo vivo enojado, y eso es un tema de diario, como les decía, casi a diario nos vamos a enojar, o yo tengo ese problema, casi a diario me enojo. Y no todo me tiene que gustar, pero yo tengo que aprender, y hay cosas que me tienen que enojar, pero tengo que aprender. Como leíamos proverbio ahorita, mas el justo, ¿qué hace? Mitiga, detiene la situación. Jesús dice aquí que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es que el primer paso para no entrar en una vida de amargura, de dolor, de estar viviendo un infierno es no admitir que estoy enojado. Es no enfrentar mi creencia. Es no reconocer que es la manera en que yo soluciono mis conflictos. O es no reconocer que sí, que me enojo. Pablo dice en Efesios, airaos pero no pequéis. Sí tiene derecho a enojarse, pero no tiene derecho a maltratar con sus palabras. No tiene derecho a descargarlas sobre las demás personas. Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La cosa aquí, queridos, es que cuando yo me enojo y no reconozco mi enojo, voy a pasar al segundo paso. Y es que ya sé que Dios quiere que yo vaya y pida perdón. Yo ya sé que Dios me ha enseñado la importancia de reconocer mis errores, de admitir mi creencia, de renunciar a mi dolor. Pero no,
le doy rienda suelta a mi enojo, le doy rienda suelta a lo que hay en mi corazón. Y ya no tomo en cuenta lo que Dios dice, sino que empiezo a solucionar mis conflictos a mi manera. Porque un necio en la Biblia no es una persona sin conocimiento. Un necio en la Biblia es una persona que tiene conocimiento de lo que Dios dice, pero no lo aplica, o no le da importancia, o no respeta eso que Dios dice, sino que le da, ahí es donde entra y decimos, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y de eso está hablando el texto. Es cuando yo empiezo a solucionar mis problemas. Ahí es donde me voy a exponer y voy a entrar a sacar a la luz lo que hay dentro de mí. Mis reacciones, mis palabras, mis gestos, mis acciones, mi grosería, mi actitud equivocada. Por eso el texto dice, sigue diciendo, que digas necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ese es el segundo paso. Primero me enojo, no lo soluciono, no lo reconozco. Creo que yo me tenía que enojar y tengo que ir a soltarlo sobre la otra persona. No lo examino en mi corazón y digo, no, el problema es mío, yo me enojo, me enojé. Estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona, y esta persona en su relación de pareja, su esposo le había sido infiel. Y ella tenía derecho a estar enojada, a estar desilusionada, a tener su queja, su reclamo, tenía derecho a todo esto. Pero no tenía derecho a quedarse ahí, porque de parte de Dios está el perdón, de parte de Dios está el amor y el cuidado de Dios, de que Dios no la iba a abandonar. No iba a ser fácil salir de ahí, pero también era un tiempo de creer, de restaurar su corazón. Y yo le dije a ella, mira, aquí el tema no es lo que esta persona te hizo, ya lo hizo. El tema es que tú te perdones a ti misma. El tema es que tú entres a perdonar a esa persona. Y me dijo, ¿perdonarla? ¿Y yo qué hice? Sí, tú no hiciste nada, pero estás enojada. Ah, sí, ¿qué quería? ¿Que estuviera muy contenta? Sí, pero el dolor está en tu corazón. En tu corazón hay dolor y hablas muy mal de él, lo tratas muy mal. Y ya no lo ves de algo agradable. Y me dijo, no, mijo, usted está en otro evangelio. Yo no creo que eso sea así. Porque yo pienso que el que tiene que arrepentirse es él. Yo no que no he hecho nada malo. El daño estaba en su corazón. Esta persona se había convertido en su Dios, su esposo. Y había tanto dolor, había tanta rabia, tanta indignación en esta persona. Pero no quería salir de ahí. Porque ella creía que ella tenía que estar así por lo que él había hecho. No. Cuando yo hago responsable a otra persona de mi vida espiritual, se convierte en mi Dios. Y en eso se había convertido el esposo de esta mujer en su Dios. Porque su vida espiritual dependía era de él y lo que había hecho. Ya no era de Dios. Cuando yo dependo de Dios, sé que Él me perdonó, sé que Él me ama. Entonces le presto atención a su palabra y sé que Él me va a seguir cuidando, que no va a ser fácil porque me acostumbré a depender de otra persona, pero que ahora era el tiempo de empezar a sanar, de empezar a restaurar, de confiar en lo que Dios dice. Eso se llama reverencia, el respeto, es creer en lo que Dios ha dicho de mí. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y si había dolor en mi corazón, era que yo esperaba mucho de esa persona y me defraudó, me desilusionó. Y yo debía ponerle nombre a lo que había en mi corazón y sacarlo y renunciar y depositar mi amor y mi confianza en el Señor. ¿Qué es lo que no hacemos? Nos dejamos enredar y entramos en un estado de venganza, entramos en un estado de devolverle el golpe al otro. Y ahí donde entra el Señor, la segunda parte de ese mismo texto, del versículo 22, dice: será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo es el estado en que estaba Salón hacia su hermano Amnón. Es una palabra de rechazo, es despreciar a la otra persona, es cogerle pereza. Yo algo que le he dicho a mi esposa, que tengamos mucho cuidado los dos, es de no caer en la trampa de cogernos pereza,
de que yo no quiera llegar a mi casa porque qué pereza la cantaleta de mi esposa, qué pereza esos muchachos, qué pereza la actitud, qué pereza. Que no debemos llegar a ese lugar, porque con el día que lleguemos a ese momento nos vamos a divorciar, nos vamos a golpear, nos vamos a hacer daño. Ese es el peligro de cogerle pereza a alguien. Es como cuando usted viene a la iglesia y empezó a cogerle pereza a alguien. Préstele atención a eso, porque en su corazón hay una queja, hay un reclamo, hay un enojo con esa persona. Y hay una dependencia de mi vida espiritual de esa persona. Y si lo estoy justificando, peor, porque no voy a ver la necesidad de cambiar. El Señor dice que cuando estamos en ese estado, ya el infierno, ya el diablo ha tomado el control de nuestras vidas. Y es ahí cuando entramos y queremos hacerle daño a la otra persona. Es ahí cuando nos divorciamos. Es ahí cuando vemos a la otra persona como la responsable, y si es la responsable de mis desgracias y mis problemas, la quiero eliminar como de lugar. Por eso es tan importante detener esto. Es prestarle atención a mis reacciones, a mis actitudes. Acuérdese que el problema no está en el otro, el problema está dentro de mí. El problema está en mis actitudes, el problema está en mi corazón. Y si yo no lo reconozco, puedo llevar 10, 15 o 20 años en el Evangelio. Voy a vivir amargado, voy a vivir echándole la culpa a todo el mundo. Mis oraciones no van a tener ningún sentido, porque creo que Dios no me escucha. Una de las cosas que hace el enojo es hacerlo sentir a uno muy solo. Y una de las cosas que hace el enojo es hacerle creer a uno que uno no le importa a nadie, que no se siente amado por nadie. Y Satanás le saca provecho a eso. Por eso el texto de Hebreos capítulo 13 dice: mirad pues, que le prestemos atención, que no brote ninguna raíz de amargura. Ahí es cuando llega la amargura. Una persona que no le encuentra sentido a la vida, una persona que no le encuentra valor a nada, una persona que se queja de todo. Si usted y yo no le estamos prestando atención a nuestras reacciones, ahora que tal vez estamos mucho en casa, ahora que tal vez estamos muy cerca, ahora que tal vez estamos con nuestros niños en la casa permanentemente y usted está teniendo choques, reacciones, préstele atención a sus reacciones. Préstele atención a lo que está creando problemas en su casa. Porque los problemas tienen una característica: van a sacar a la luz lo inmaduros o los niños que somos, o van a sacar a la luz los sabios, los prudentes, lo temerosos de Dios, el amor que tenemos del Señor para solucionarlos. Ya para terminar, vamos terminando. Le voy a mostrar algo que yo aprendí y que me ha ayudado muchísimo con mi tema de mis reacciones. Es que hay una situación que están viviendo los discípulos y ellos le preguntan a Jesús que cómo se debe perdonar al hermano. Y yo sé que esto lo ha leído, si ha leído la Biblia lo ha leído, y Jesús les empieza a decir cómo hacerlo. Y en el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando yo leía este texto yo decía, pero nadie le va a fastidiar a uno la vida 490 veces. Uno con las primeras 2 o 3 ya está uno distanciándose, poniéndose a la defensiva o reaccionando feo o agresivo, o haciéndole saber a la otra persona que conmigo es o peleando o que me voy. Pero 490 veces la cosa estaba. Ahora, si vamos a hacer un poquito más espiritual, le dice que siempre lo debo perdonar. La palabra 7 siempre, el significado es siempre he de perdonar a mi hermano. Pero vamos a llevarlo a la vida práctica, al diario vivir. Jesús dice que un día a la vez. Y vamos a llevarlo un día a la vez. Uno
Hasta que aprendí algo de esto, yo decía, pero ¿cómo? Si yo me mantenía muchas veces peleando con mi esposa, como les decía ahorita, yo ya no reaccionaba con violencia, pero me callaba, me quedaba callado, me aislaba, mm, creaba un silencio desafiante en la casa. Pero yo todo el tiempo estaba peleando en mi mente. Y si ella me dice, yo le digo. Si ella me contesta, yo le contesto. Y no se necesitaba ser ni médico ni psicólogo para ver lo que había en mi rostro. La cosa es que eso me fue pasando factura. Como yo me enojo tan fácil, como yo aprendí a vivir de esa manera, empecé a distanciarme mucho de mi esposa, empecé a pelear mucho. Como les decía, ya no a pelear con golpes ni con nada de esas cosas, pero sí a pelear mucho en mi mente, a desear muchas veces que ella se fuera a descansar, a que nos diéramos espacios, que estábamos cansados el uno del otro. Hasta que un día el Señor me dio la oportunidad de entender esto. Es que cuando se refiere a esto está hablando de que a mi carne no le gusta pedir perdón. A mi carne no le gusta reconocer errores. A mi carne no le gusta aceptar que yo soy el del problema. Y cuando Jesús está hablando de esto, es que muchas veces sí nos acercamos a la persona. A mí me pasaba que me acercaba a mi esposa y decía, amor, perdóname, estoy enojado contigo. Y cuando salía de mi casa, después de habernos pedido perdón por una situación que hayamos vivido, yo seguía peleando con ella en mi mente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué me dijo? Y seguía peleando en mi mente. Y aunque yo no estábamos juntos y ya nos habíamos perdido, mi carne seguía peleando, seguía reclamando que se me hiciera justicia. Seguía reclamando que yo tenía la razón. Y ahí aprovechaba Satanás y empezaba a maquinar, a enviarme mensajes. Claro, es que ella siempre cree que es la que tiene la razón, tan injusta, bueno. Y empezaba yo a pelear en mi mente y me iba ahí todo el día. La película mía era peleando por esa acción que en la mañana habíamos tenido. Hasta que aprendí. Cada vez que me enojaba con mi esposa, si yo me acercaba a pedirle perdón, me acerco a pedirle perdón. Pero ya no dejé de enfrentarme a mi esposa, ya empecé a enfrentarme a mi carne, a decirle, yo renuncio a estar enojado con mi esposa. Yo decido amarla, yo decido cuidarla, yo decido protegerla. Y de eso está hablando el texto. Porque en el día vamos a estar, las veces que quiera, Satanás va a traer eso a mi mente. Y a mi carne le gusta recordar esas cosas. Y aprendí a recordarle a mi carne y al diablo que yo tomé la decisión de perdonar. Que yo tomé la decisión de renunciar a estar enojado. Que yo tomé la decisión de renunciar a mi queja, a mi reclamo. Que yo tomé la decisión de estar bien con mi esposa. Que yo tomé la decisión de cuidar a mi esposa. Que para mí es más importante mi relación con mi esposa o con mis hijos. Que para mí es más importante verlos bien. Así hayan hecho ellos algo que me haya molestado y que ellos tengan la culpa. Pero yo tomé la decisión de perdonar y de perdonarles. Y de renunciar a mi queja, renunciar a mi enojo, a mi ira. Y en esa me las paso 2, 3, 5, 10 veces en el día. Cuando Satanás viene y me trae esa memoria, yo ya tomé la decisión de perdonar. Yo tomé la decisión de cuidar a mi esposa. Yo tomé la decisión de estar bien con ella. Yo tomé la decisión de no estar enojado. Y de eso está hablando el texto. Jesús está diciendo, yo siempre voy a estarle diciendo a mi carne y al diablo todo el tiempo que yo voy a aplicar lo que el Señor hizo por mí. Hermanos, si yo no tomo la decisión de trabajar, de prestarle atención a mis reacciones, a mis actitudes,
y no estar tan pendiente de las actitudes y las reacciones del otro, sino más bien de las mías. Yo soy responsable de mantener mi corazón sano. La parte del Señor ya Él la hizo. Él ya me perdonó, me ama, me acepta como yo soy. Él quiere que yo reproduzca eso en mi esposa y en mis hijos. Él quiere que yo soy el que produzco la paz. La paz de Dios es la que va a gobernar mi corazón. Yo vengo de una familia muy conflictiva. Yo en sí mismo soy una persona conflictiva, maluca, incómoda. Pero he aprendido del Señor y aún tengo muchos problemas. Pero el Señor me ha estado ayudando. Estoy en el mejor ambiente. Estoy en un ambiente de familia para aprender. Estoy en un ambiente de familia para desarrollar mi temor al Señor. Estoy en un ambiente de familia para dar el amor que el Señor me ha dado. Así que ningún ambiente, en ningún lugar es un problema si usted toma la decisión de prestarle atención a su vida espiritual, de aplicar lo que el Señor ha hecho por usted y de recibirlo y de saber que usted también lo puede hacer para usted primero y para los demás. Pero si no le presto atención, esas mismas reacciones se vuelven un peligro en la casa. Esas mismas reacciones pueden terminar separándonos, golpeando a las personas que amamos. Nos pueden llevar a traer mucho dolor a las personas que están cerca nuestra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita aplicar lo que conocemos. Para mí esto ha sido de mucha ayuda y por eso lo comparto. Porque la persona que más débil y más problemas tenía para solucionar los conflictos era yo. La persona más destinada a destruir una familia. Y Dios me da la oportunidad de tener una excelente esposa, de disfrutar de unos excelentes hijos y de poder tener un ambiente de familia agradable. Que hay momentos difíciles, ¿quién no los tiene? Pero también son los momentos más lindos para no aplicar lo que el Señor le enseña a uno. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra y por lo que nos has enseñado. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas entender tu palabra y más tu palabra, examinar nuestro corazón y mirar qué es lo que yo tengo guardado. Porque las malas cosas que están saliendo de mi corazón no las está sacando la otra persona, las estoy sacando yo. Y si estoy reaccionando con violencia, si estoy reaccionando con agresividad, si estoy reaccionando con una mala actitud, es porque eso es lo que hay dentro de mí. Y lo único que ha hecho la otra persona es sacar a la luz quién realmente soy. Ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos a trabajar con un espíritu de responsabilidad. A no creer que eres tú el que tienes que venir a que esas cosas desaparezcan. No, ya tú nos perdonaste. Ya tú nos diste dominio propio. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, tú nos las has dado. Ayúdanos a ser responsables. Y ayúdanos a discernir y a prestarle atención a las situaciones que vivimos familiares. Ayúdanos a ser de los que restauramos. Ayúdanos a ser de los que perdonamos. Ayúdanos a ser de los que le enseñamos a otros a mantener su corazón sano. Ayúdanos a ser esos atalayas, sobre todo en nuestro hogar, que podamos hablarle a otros de que podemos vivir bien, de que podemos crear un ambiente familiar bonito, de que podemos estar juntos sin necesidad de golpearnos, ni de maltratarnos, ni de manipularnos, que podemos disfrutar de una familia en Dios. Ten misericordia de la iglesia. Ayúdanos a ser de esos
que podemos modelarle a otros y que podemos ir a hablarle a otros de que sí se puede tener una familia sana, de que sí se puede aplicar tu palabra, de que se puede vivir bien con nuestra esposa, con nuestros hijos, que se puede vivir un ambiente agradable de amor, de respeto, de buen trato, de poder jugar en el ambiente familiar, de poder compartir, de sentarnos a gozarnos de las cosas lindas que tú nos has dado. Pero no permita, Señor, que se siga destruyendo la unidad familiar, que nos quedemos quietos viendo cómo a todo nuestro alrededor se hace daño. Somos nosotros los portadores de la antorcha, somos nosotros los portadores de la verdad, y somos nosotros los llamados a aplicar esa verdad para que otros vean la luz de Cristo en nosotros. Primero en nuestro hogar, en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, también en el lugar de trabajo. Ayúdanos a permanecer en un ambiente de amor, de perdón. Es verdad que no todo nos va a gustar, ni todo lo que nosotros hacemos a los demás les va a gustar. Pero es verdad también que yo soy responsable de crecer y de aprender a aplicar lo que conozco y de mantener mi corazón sano con todos. Gracias por tu palabra. Gracias porque este tiempo no nos va a destruir como familia. Este tiempo no se va a recibir que el reporte en las familias de los cristianos es que también hubieron separaciones, es que también hubo golpes, que también hubo maltrato, que hubo violencia intrafamiliar. No, el reporte va a ser que nosotros los cristianos estamos ayudando a otras familias, que nosotros los cristianos les estamos enseñando a otros cómo perdonar, cómo abrazar, cómo mantener una buena relación entre padres e hijos, cómo aprender a escuchar el corazón y cómo amar y recibir la verdad del Señor, que otros van a beber de la bendición y de la abundancia que tú estás poniendo en nuestras familias de la iglesia, porque seremos el punto, la roca donde tú levantarás a muchas familias para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia CEFEC. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábados 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.